Una camarera saludó al padre siciliano del multimillonario. En su dialecto siciliano. El saludo dejó a todos los comensales paralizados. ¿Y si una sola frase en una lengua antigua pudiera desenterrar décadas de dolor enterrado? ¿Y doblegar a una poderosa familia? En una tranquila noche de martes en Nana's Kitchen, un pequeño restaurante italiano. Escondido en la pequeña Italia de Brooklyn. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. El comedor bullía con la charla habitual cuando la pesada puerta de roble se abrió, dejando entrar a un grupo de hombres impecablemente vestidos. En el centro caminaba un anciano caballero de cabello plateado y manos curtidas, con la mirada cargada del peso de toda una vida de historias. Detrás de él venía su hijo, un hombre cuyo traje a medida no podía ocultar la tensión en sus hombros. La joven camarera, Lucía, levantó la vista de su libreta y se quedó paralizada. Algo en el rostro del anciano. Su porte despertó un recuerdo, que no lograba ubicar. Al acercarse a su mesa, la voz de su abuela resonó en su mente, pronunciando palabras en el antiguo dialecto de su Sicilia natal, palabras que no había escuchado en años, pero que de alguna manera sabía que debía decir. ¿Desde dónde nos ven esta noche? El restaurante siempre había sido el santuario de Lucia. A sus 34 años, llevaba 3 trabajando en la cocina de Nana, desde que se mudó a Nueva York para cuidar de su anciana abuela. Las cálidas paredes de ladrillo adornadas con viejas fotografías de Sicilia la hacían sentir conectada con sus raíces. Aunque había nacido en Estados Unidos, su abuela, Nonna Francesca, había llenado su infancia con historias de su tierra natal, enseñándole frases en el antiguo dialecto siciliano que cada vez menos personas recordaban. El caballero, que acababa de entrar, se comportaba con una dignidad serena, pero Lucía notó la incomodidad de su hijo, que no dejaba de revisar su teléfono y mirar a su alrededor, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Los otros hombres que los acompañaban, claramente guardaespaldas o asistentes, mantenían una distancia respetuosa mientras escudriñaban el pequeño restaurante con ojos expertos. Mesa. Para 6. Por favor, dijo el joven secamente. Cuando Lucía se acercó, su voz tenía el acento refinado de alguien que había asistido a las mejores escuelas. Pero había algo hueco en su tono. Mientras los guiaba a la mesa de la esquina, Lucía no podía dejar de mirar de reojo al anciano. Se movía lentamente, una mano tocándose el pecho de vez en cuando, como si respirar ya no fuera tan fácil como antes. Sus ojos, aunque amables, reflejaban una tristeza que le recordaba a su propia abuela en sus últimos años. La mirada de alguien que carga con remordimientos demasiado pesados para una sola vida. Papá, deberías sentarte de cara a la puerta, murmuró el hijo en inglés. Pero el anciano le hizo un gesto con la mano con suavidad. Estoy bien, Anthony. Deja de rondar, respondió el padre, con un ligero acento que hizo que el corazón de Lucia diera un vuelco. Era sutil, pero inconfundiblemente siciliano. Anthony Marselli era uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de Nueva York, con una fortuna multimillonaria, según los periódicos. Pero al observarlo con su padre, Lucía solo veía a un hijo que se esforzaba demasiado por demostrar amor a través del control y la protección. La distancia entre ellos era palpable. Anthony estaba constantemente con el móvil, su padre sentado en silencio, extendiendo de vez en cuando la mano para coger agua con manos que temblaban ligeramente. Cuando Lucía trajo los menús, se fijó en el anciano que estudiaba las fotografías de la pared cercana. Eran fotos que su abuela había colgado allí. Imágenes de pueblos sicilianos, iglesias antiguas y familias reunidas alrededor de mesas repletas de comida. Son unas fotos preciosas, le dijo en voz baja a Lucia. Me recuerdan a casa. ¿En qué parte de Sicilia? Preguntó Lucía con dulzura, con algo en su interior. Su voz le despertó.
Esa misma extraña familiaridad. Corleo, respondió, y rápidamente bajó la mirada. Hacia el menú. Hacía mucho tiempo. La palabra había golpeado a Lucía como un rayo. Corleo. El mismo pueblo del que su abuela había huido de joven, llevando consigo solo una pequeña maleta y el peso de secretos familiares que nunca había compartido del todo. Al cruzarse sus ojos con los del anciano, Lucía vio algo que la dejó sin aliento. Los mismos ojos castaños profundos, que la miraban desde las viejas fotografías de su abuela. La misma suave forma de la nariz. La misma manera de inclinar la cabeza cuando pensaba. Las últimas palabras de su abuela resonaron en su memoria. Si alguna vez se encuentran con un Marceli de Corleo, díganles que Francesca Bonanno se acuerda. Las manos de Lucía temblaban mientras regresaba a la cocina. La última petición de su abuela pesaba en su mente. Francesca había fallecido hacía 6 meses. La mayoría de sus secretos se los llevaba consigo. Pero en esas últimas semanas, había hablado a menudo de Sicilia, de familias destrozadas por viejas rencillas y malentendidos que habían resonado a través de generaciones. Los Marcelli eran buena gente, le había susurrado su abuela durante una de sus últimas conversaciones. Pero el orgullo y el miedo convirtieron a los amigos en enemigos. A veces, la mayor valentía es pedir perdón. Ahora, frente a este anciano que podría ser el último vínculo con su abuela. Su pasado. Lucía se sentía dividida entre honrar la memoria de su abuela y el temor de reabrir viejas heridas. Observó a través de la puerta de la cocina como Anthony seguía trabajando en su teléfono mientras su padre permanecía sentado en silencio contemplativo, tocando de vez en cuando la cruz de oro que colgaba de su cuello. Cuando regresó para tomar nota, el ambiente en la mesa se había vuelto aún más tenso. Anthony estaba claramente frustrado con las lentas respuestas de su padre, tamborileando con los dedos impacientemente sobre la mesa. «Papá», dijo el médico, «necesitas comer más proteínas». «Pide el salmón», insistió Anthony. «Puedo decidir qué comer», respondió el anciano en voz baja. Pero había dolor en su voz. «He estado tomando mis propias decisiones durante 82 años». Lucía observó esta dolorosa danza entre padre e hijo, viendo en ella la tragedia del amor expresado a través del control en lugar de la comprensión. Anthony claramente quería mucho a su padre, pero su constante presencia parecía hacer que el anciano se encerrara aún más en sí mismo. «Quiero linguini con salsa de almejas», dijo el padre a Lucía, con la voz apenas un susurro. «Me recuerda a la cocina de mi madre». Algo en la forma en que dijo «madre» conmovió profundamente a Lucía. La añoranza, el pesar. Era el mismo tono que usaba su abuela al hablar de la familia que había dejado atrás. Mientras anotaba el pedido, Lucía tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Disculpe», dijo suavemente en inglés, y luego cambió al antiguo dialecto siciliano que su abuela le había enseñado. «Sai». El efecto fue inmediato y profundo. El rostro del anciano palideció por completo, se llevó la mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Anthony levantó la vista del teléfono alarmado, e incluso el guardaespaldas se removió nervioso, presintiendo que algo trascendental acababa de ocurrir. «¿Qué acabas de decir?», susurró el anciano con la voz quebrada. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Otros comensales se giraron para mirar, sintiendo la tensión en el aire, pero sin comprender su origen. Si este momento te ha conmovido, por favor, dale un me gusta al video. Los ojos de Lutia se llenaron de lágrimas al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Las palabras que había pronunciado, «recuerdo a una familia que te quería mucho», habían tocado una fibra sensible que jamás había imaginado. «Mi abuela», susurró, «era Francesca Bonanno de Corleo».
Me dijo que le dijera a cualquier Marcelli que conociera que ella lo recordaba. El silencio que siguió a la revelación de Lutia fue ensordecedor. El anciano, Vincent Martelli, comenzó a sollozar abiertamente, cubriéndose el rostro con sus manos curtidas mientras décadas de dolor reprimido se desbordaban. Anthony dejó caer el teléfono, mirando con confusión y creciente alarma el colapso de su padre. «Papá, ¿qué te pasa? ¿Debo llamar al médico?» Anthony extendió la mano hacia el hombro de su padre, pero Vincent la apartó suavemente. «Francesca», susurró Vincent entre lágrimas. Mi hermana Francesca, después de todos estos años, miró a Lucía con asombro y dolor mezclados en los ojos. «Es tu abuela». Lucía asintió, mientras sus propias lágrimas fluían libremente. Falleció hace 6 meses, pero nunca dejó de hablar de su familia en Sicilia. Nunca dejó de extrañar su hogar. El dolor de Vincent se intensificó, y el sonido de su sollozo llenó el pequeño restaurante. Otros clientes observaban con respetuosa preocupación, intuyendo que presenciaban algo profundamente personal y sagrado. Anthony parecía completamente perdido, incapaz de comprender por qué su padre se desmoronaba. Por una mujer de la que nunca había oído hablar. «No lo entiendo», dijo Anthony, con impotencia. «Papá, ¿quién es Francesca? ¿Por qué? ¿Nunca me hablaste de ella?» Vincent luchó por recomponerse, aceptando la servilleta que le ofreció Lucía. «Era mi hermana pequeña. Tenía solo 18 años cuando se fue de Sicilia. Hubo un malentendido con otra familia. Mi padre pensó que estaría más segura en Estados Unidos. Íbamos a mandarla a buscar una vez que las cosas se calmaran, pero su voz se quebró de nuevo. El orgullo se interpuso. Pasaron los años. Y luego más años. Finalmente, dejamos de buscarla. El peso de décadas de arrepentimiento llenó la voz de Vincent. Lucía se sentó frente a él, ya sin preocuparse por el protocolo del restaurante. Esto era más importante que su trabajo, más importante que cualquier cosa que hubiera vivido. Ella también intentó encontrarte, dijo Lucía con dulzura. Contrató a investigadores, escribió cartas a Sicilia. Nunca se casó porque decía que su corazón pertenecía a su familia. Esperó toda su vida noticias de que la estabas buscando. Anthony miró a su padre como si lo viera por primera vez. ¿Tenías una hermana? En toda mi vida nunca mencionaste una hermana. La vergüenza de Vincent era palpable. Pensé que había muerto cuando dejaron de llegar las cartas. Cuando nuestros contactos en América no supieron nada, me convencí de que era mejor llorarla que seguir esperando. Se volvió hacia Lucía con ojos desesperados. ¿Era feliz? ¿Tuvo una buena vida? Lucía sonrió entre lágrimas, recordando la calidez y la fortaleza de su abuela. Ella era maravillosa. Abrió una pequeña panadería, ayudó a otros inmigrantes italianos a encontrar su camino. Nunca tuvo hijos propios, pero cuidó de todos en el vecindario. Los llamaba a toda su familia. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos. En los comentarios. Vincent asintió lentamente, con comprensión en los ojos. Siempre tuvo el corazón más grande de nuestra familia. Incluso de niña, cuidaba de gatos callejeros y ayudaba a los vecinos. Hizo una pausa. Le costaba respirar. Le fallé a mi hermanita. El momento estaba cargado con el peso de una vida entera de oportunidades perdidas y amor no expresado. No le fallaste, dijo Lucía con firmeza, su voz atravesando la autocrítica de Vincent. Ella lo entendía. Siempre decía que a veces la vida separa a las familias, pero el amor nunca muere. Simplemente espera. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña fotografía gastada, la misma, que llevaba siempre consigo desde la muerte de su abuela.
En ella se veía a una joven, de ojos bondadosos de pie frente a una pequeña panadería, con flores espolvoreando su delantal, su sonrisa radiante a pesar de las dificultades que había enfrentado. Vincent tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiando cada detalle del rostro de su hermana. Se parece tanto a nuestra madre, susurró. Los mismos ojos, la misma sonrisa cuando ayudaba a los demás. Anthony se inclinó hacia adelante, viendo la fotografía por primera vez. Es hermosa, papá. Parece que tenía buen espíritu. Sí, dijo Vincent, con la voz cada vez más firme. Francesca siempre creyó en las segundas oportunidades, en el perdón. Miró a Lucia con repentina urgencia. Dijiste que dejó un mensaje para cualquier Marcelli que pudiera encontrar. Lucía asintió y metió la mano en el otro bolsillo, sacando un pequeño sobresellado, amarillento por el paso del tiempo. Me hizo prometer que lo llevaría siempre conmigo, por si acaso. Dijo que algún día Dios traería a la persona adecuada a mi vida. Con dedos temblorosos, Vincent abrió el sobre y desdobló la carta que había dentro. Mientras leía, volvió a llorar. Pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de sanación, no de dolor. Después de varios minutos, miró a Anthony. Nos perdona, dijo simplemente. Perdona a nuestra familia por dejar que el orgullo y el miedo nos separaran. Y ella, su voz se quebró. Ella, dice que rezaba todas las noches para que estuviéramos sanos y felices, y que murió, sabiendo que nos volvería a ver en el cielo. Anthony lloraba abiertamente, comprendiendo por fin. Todos estos años cargaste con esta culpa. Solo, papá, ¿por qué no me lo dijiste? Vincent tomó la mano de su hijo. Porque me avergonzaba. Porque pensé que podía protegerte de mis errores. Manteniéndolos ocultos. Apretó los dedos de Anoni. Pero Francesca tenía razón. Los secretos no protegen a nadie. Solo construyen muros entre las personas que deberían amarse más. Los dos hombres se abrazaron entonces. Un verdadero abrazo. Por primera vez en años, Anthony abrazó a su padre, susurrándole disculpas por su impaciencia, su distancia, su incapacidad para ver más allá de la silenciosa apariencia de su padre, y el dolor que escondía. Ahora tenemos una oportunidad, dijo Vincent cuando finalmente se separaron. Gracias a Lucia, al amor de Francesca que perduró a lo largo de todos estos años, tenemos la oportunidad de mejorar. Lucia se secó las lágrimas, abrumada por la belleza de lo que presenciaba. El último regalo de su abuela no solo sanó viejas heridas familiares, sino que abrió nuevas posibilidades de amor y conexión. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Vincent se volvió hacia Lucia con los ojos llenos de gratitud. Me has dado el mayor regalo que un anciano puede recibir. La oportunidad de honrar la memoria de mi hermana y sanar mi relación con mi hijo. Pero ahora quiero darte algo a cambio. Vincent metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño relicario ornamentado que claramente había llevado cerca de su corazón durante muchos años. Esto perteneció a nuestra madre, dijo, colocándolo suavemente en las manos de Lucia. Francesca debería haberlo heredado cuando murió mamá, pero ella ya estaba en América. La he llevado conmigo desde entonces, con la esperanza de algún día poder dársela. Lucia abrió el relicario y encontró una pequeña fotografía de una joven que se parecía mucho a su abuela, rodeada de 4 niños, entre ellos una niña con ojos brillantes y curiosos que solo podía ser Francesca. Ahora te pertenece, Vincent, continuó. Eres el puente entre nuestras familias, quien completó el círculo del amor. Anthony observó este intercambio con una nueva comprensión, viendo la capacidad de generosidad y conexión de su padre, que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Papá, hay algo más que debemos hacer,
dijo en voz baja. Debemos visitar la tumba de la abuela para decirle que Francesca vivió una buena vida y nunca dejó de querernos. Vincent asintió, con los ojos brillantes de propósito por primera vez en años. Sí, y deberíamos crear una beca en el colegio comunitario. Beca. Para los inmigrantes. Que comenzaban una nueva vida en Estados Unidos. A ella le habría encantado. Durante las siguientes semanas, Lucía se encontró formando parte de la familia Marchelli de maneras que nunca había imaginado. Vincent insistía en ir al restaurante todos los martes, y su mesa se convirtió en un lugar donde compartía historias de Sicilia y de su infancia con Francesca. Anthony, transformado al comprender el dolor oculto de su padre, comenzó a unirse a estas cenas, dejando de lado su teléfono para escuchar la historia familiar que desconocía. El momento más hermoso llegó cuando visitaron juntos la tumba de Francesca. Vincent se arrodilló junto a la lápida, colocando flores frescas y hablando en dialecto siciliano, contándole a su hermana sobre su hijo, sobre los nietos que ella habría adorado, sobre la vida que había construido pero que nunca disfrutó plenamente, porque una parte de su corazón siempre había permanecido con ella. Anthony creó la beca en tiempo récord, y él, día de la primera ceremonia de entrega, estuvo junto a su padre cuando entregaron el cheque a una joven siciliana, que comenzaba sus estudios de enfermería. Mi tía habría estado tan orgullosa, dijo Anthony, con el brazo alrededor de los hombros de Vincent. Con la llegada del otoño, la salud de Vincent comenzó a deteriorarse, pero su espíritu permaneció brillante. Pasó sus últimas semanas rodeado de amor. Anthony leyéndole, Lucia visitándolo con historias de su abuela, el personal del restaurante llevándole sopa casera y un cariño infinito. Cuando Vincent falleció en paz mientras dormía, su funeral reunió a dos comunidades que se habían encontrado gracias a la capacidad del amor para trascender el tiempo y la distancia. La ceremonia se realizó en inglés y siciliano, honrando tanto al hombre en el que se había convertido como al niño que siempre extrañó a su hermana. Lucia sigue trabajando en la cocina de Nona, pero ahora las paredes están llenas de nuevas fotografías. Imágenes de Vincent y Francesca de niños, reuniones familiares que unen décadas y continentes, y los becarios que continúan el legado de Francesca de ayudar a otros a encontrar su camino. De camino a casa. El amor nunca muere del todo. Solo espera el momento adecuado para volver a florecer. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje.